Mariusz Winiu Pudzianowski es una figura destacada en el mundo del deporte y las artes marciales mixtas. Nacido el 7 de febrero de 1977 en Polonia, Pudzianowski ha dejado una fuerte huella, una imborrable huella en la historia de la competencia de hombre más fuerte del mundo, al ganar el prestigioso título en 5 ocasiones. Sin embargo, Pudzianowski no se limitó a los logros en el mundo de la fuerza y el levantamiento de pesos. En diciembre de 2009, incursionó en el desafiante mundo de las artes marciales mixtas. En este vídeo vamos a explorar la fascinante carrera y los logros notables de Mariusz Winiu Pudzianowski. Mariusz Winiu Pudzianowski hizo su primera aparición en las artes marciales mixtas el 11 de diciembre de 2009 en el evento KSW 12 en Varsovia, enfrentando a Marcin Nachman. Sin embargo, el combate no duró mucho tiempo, ya que Pudzianowski logró acabar con su oponente en tan solo 43 segundos. Comenzó la acción con una fuerte patada en la pierna de su oponente, lo que generó aplausos de la audiencia. A continuación, el Dominator demostró su dominio al terminar el combate con un brutal ataque en el suelo, haciendo un uso devastador de su fuerza. Fue una exhibición notable de su fuerza física y su habilidad para controlar a su oponente en el suelo. Este primer combate de Pudzianowski en la MMA dejó claro que estaba destinado a tener una carrera emocionante en el deporte. Con su debut impresionante, Mariusz Pudzianowski comenzó a forjar su reputación en las artes marciales mixtas, mostrando su fuerza sobresaliente y su dominio en el ring. En el evento KSW 14, Mariusz Pudzianowski se enfrentó a Eric H., un exboxeador de peso pesado y kickboxer más conocido como Boulder Beam. Desde el principio del combate hubo intercambios breves de golpes entre ambos competidores, pero Pudzianowski logró derribar a Boulder Beam y mantenerlo boca arriba en el suelo, lo que generó aplausos de la audiencia. Una vez en el suelo, Pudzianowski se posicionó en el control lateral y comenzó a propinarle puñetazos a la enorme cabeza de Boulder Beam. La intensidad de los golpes fue tal que el árbitro tuvo que intervenir y detener el combate para proteger la integridad de Boulder Beam. La música sonó y los aplausos resonaron en el lugar para reconocer el desempeño de Pudzianowski. Es importante destacar que Pudzianowski llegó a este combate notoriamente más delgado, habiendo perdido alrededor de 9 kilos en comparación a su combate anterior. En mayo de 2012, Mariusz Pudzianowski protagonizó uno de los combates más significativos en la historia de las artes marciales mixtas, después de 2 actuaciones decepcionantes contra James Thompson. La Federación KSW necesitaba restaurar la formidable reputación de Pudzianowski, y no había mejor forma de hacerlo que enfrentarlo a un oponente con habilidades limitadas. La estrategia resultó eficaz, ya que Pudzianowski fue directo al ataque desde el principio, llevó a su oponente contra las cuerdas y le propinó una avalancha de golpes para asegurarse la victoria y recuperar su dominio en el deporte. En mayo de 2015, Mariusz Pudzianowski se enfrentó a Rolls Grace, un cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño de 4º grado. El combate fue esperado con gran anticipación, ya que enfrentaba a 2 competidores con diferentes especialidades en las artes marciales. Desde el inicio del combate, Pudzianowski demostró su poder y determinación después de dar algunas vueltas alrededor de su oponente. Mariusz tomó rápidamente el control del enfrentamiento con un potente golpe de derecha que impactó con fuerza. Aprovechando su ventaja, Pudzianowski continuó con un golpe en el suelo que resultó en la finalización del combate antes de tiempo. Esta victoria destacó la destreza y la habilidad de Mariusz Pudzianowski, quien pudo dominar a un oponente experimentado en el jiu-jitsu brasileño. Su poder y su enfoque agresivo fueron factores determinantes en su éxito en este enfrentamiento.
El combate contra Rolls Gris consolidó aún más la reputación de Pudzianowski como un conquistador temible y versátil en las artes marciales mixtas. En octubre de 2017, el icónico polaco Mariusz Pudzianowski se enfrentó al antiguo luchador de la UFC, Jay Silva, en el evento KSW 40 en Dublín, Irlanda. Desde el primer round, Pudzianowski se lanzó hacia Silva con potentes derechas y buscando el derribo para imponer su dominio en el combate. El icónico polaco continuó presionando en el segundo round, logrando tomar el control de la pelea, colocándose en una posición ventajosa. A pesar del cansancio, Pudzianowski demostró su determinación y mantuvo su dominio sobre Silva. Y en el tercer round, Pudzianowski logró derribar a Silva y continuó golpeándolo en el suelo, asegurando así su victoria. Los jueces decidieron a favor de Pudzianowski por decisión mayoritaria, reconociendo su superioridad en el combate. En el evento KSW 51, que tuvo lugar en Croacia, se llevó a cabo una pelea espectacular entre el hombre más fuerte, Mariusz Pudzianowski, y la estrella del culturismo y las redes sociales, Erko Jung. Jung había expresado su deseo de ser el primero en detener a Pudzianowski, pero sus planes no salieron como esperaba. En el primer round, después de un largo tiempo de lucha agarrados en la reja, ambos peleadores se movieron al centro del octágono, intercambiando golpes potentes. Aunque Jung logró conectar una rodilla voladora, Pudzianowski parecía un gigante en comparación a su oponente. Aprovechando la oportunidad, Pudzianowski derribó a Jung y rápidamente se colocó en posición de monta para lanzar golpes en el suelo. Con esta victoria, Pudzianowski mejoró su récord a 13-7, mientras que Jung pasó a tener un récord de 3-1 como profesional. La pelea entre Pudzianowski y Bombardier fue muy esperada por los seguidores de la KSW, ya que originalmente estaban programados para enfrentarse el 20 de marzo. Sin embargo, esa pelea se pospuso debido a que Bombardier fue hospitalizado por apendicitis aguda. Por fin, en la KSW 64, pudimos presenciar el enfrentamiento entre estos dos gigantes de las artes marciales mixtas. Desde el comienzo del combate, Bombardier mostró una postura defensiva con su guardia muy abierta.
derribó a su oponente y tomó el control de la situación, infligiendo golpes de ground y pound desde arriba. En el segundo asalto, Jurkowski luchaba por defenderse, pero Pudzianowski continuó dominando el combate en el último round. Jurkowski logró aceptar una patada giratoria de Pudzianowski, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del combate. Pudzianowski llevó la pelea al suelo y continuó golpeando constantemente a su oponente hasta que el árbitro intervino y detuvo el combate, asegurando así otra impresionante victoria para el Dominator. Mariusz Pudzianowski sufrió una derrota impactante en el evento KSW Coliseum 2. En el combate, Pudzianowski logró un derribo en el primer asalto y asfixió a su oponente, Artur Szpilka, en la lona, dando la impresión de un buen comienzo. Sin embargo, en el segundo asalto, Pudzianowski recibió una serie de golpes precisos de Szpilka. Un rápido gancho de izquierda y derecha envió a Pudzianowski al suelo, y golpes posteriores llevaron al árbitro a intervenir, otorgando a Szpilka la victoria por nocaut técnico, tan solo 31 segundos después del comienzo del segundo asalto. Esta fue la segunda derrota consecutiva de Pudzianowski, de 46 años, quien anteriormente fue vencido por el experimentado peleador de la MMA, Mamed Khalidov. Con esta derrota, Pudzianowski tiene ahora un récord de 17-9 en la jaula KSW, lo que indica un declive en su rendimiento en el octágono. Y hasta aquí nuestro emocionante vídeo de hoy. Gracias por acompañarnos. Si te apasiona este deporte tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un próximo vídeo, a menos que te conecten un knockout.